hace un par de años, ellos son los que tienen más, vamos a decir, ordenado ahorita la casa en cuanto al tema de ecosistemas, y está faltando Piura y está faltando La Libertad, ¿no? De este corredor costeño. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar del bosque estacionalmente seco de colina y montaña, lo primero que nosotros se nos viene a la mente es que vamos a hacer todos aquellos ecosistemas que se van a encontrar en las zonas ya de los cerros, en estribaciones o en la entrada de la cordillera, ¿no? Donde nosotros vamos a encontrar, al menos casi siempre estamos con una producción o con una cantidad de plantas que a nosotros sí nos van a ser llamativas, como que va a estar más verde, ¿no? Como que vamos a encontrar eso. Por ejemplo, el detalle es qué especies son las que se están encontrando aquí en este espacio. Es un ecosistema. ¿Por qué? El ecosistema seco de colina y montaña se está restaurando después de algunas actividades que hace algunos años, en los años 70, 80, se hizo un aprovechamiento desmedido de los recursos, especialmente de Hualtaco y Guayacán, ¿no? Palo Santo también se sacó en aquella época, pero en este momento, pues la mayoría de árboles que vamos a encontrar en muchos lugares donde está más accesible los espacios es justamente vegetación joven de estas plantas. El bosque estacionalmente seco de colina y montaña está representado principalmente cuando hablamos de especies, ¿no? Como podemos ver en las imágenes que tenemos aquí, encontramos cactáceas, lo que le llaman el gigantón, que es Neuraimondia arequipensis, para la zona norte, la variedad rosea, y un acompañante que siempre lo vamos a encontrar es el overo. El overo, ¿ves? Te dije. Es Cordialútea, ¿no? Entonces, pero la especie para que se considere bosque, cuando hablamos de bosque, estamos hablando de plantas que superen los 5 metros hacia arriba. Entonces, para hablar de ello, nosotros tenemos dos especies que son símbolo de este tipo de ecosistema, ¿no? El palo santo a mi izquierda y el hualtaco a mi derecha, que son las especies que fitosociológicamente conviven en este espacio, ¿no? Colina y montaña está básicamente representado por esto. Colina, mucho más que en la zona de montaña, porque en la zona de montaña nosotros vamos a encontrar otras especies, como el guayacán, vamos a encontrar, por ejemplo, el pasayo, ¿no? Que es una especie que se le conoce bastante en esta zona. ¿Por qué son importantes este ecosistema? Este ecosistema, así como hemos visto, Hualtaco y Palo Santo, que son especies reducidas al norte, ¿no? No las encontramos al sur del Perú, y por ello también su rango de categorización, cuando hablamos de cómo están categorizadas para nuestra norma peruana, ¿no? En el caso de Guayacán, por ejemplo, tenemos que es una especie que ha sido yendo hacia el norte, ¿no? Por ejemplo, Lambayeque existe muy escasamente esta especie. ¿Dónde la podemos encontrar? Por ejemplo, en Tlaquipampa, ¿no? Por ser una reserva, la encontramos en algunos lugares de Salas, en algunos lugares de Olmos, en muy, muy escaso. Podemos encontrarla sí en Piura, ¿no? Pero también de una forma muy reducida. Las zonas que tiene el bosque seco de colina y montaña son muy diversas. Como les explicaba y les decía, están en las zonas de las estribaciones y de la entrada a la cordillera. Entonces, existen lugares, por ejemplo, como paredes, como zonas muy rocosas, que permite, por ejemplo, el crecimiento de bromeliáceas como la que tenemos aquí, que es una especie que le llaman la tilancia del oso, por ser alimento, digamos, casi exclusivo del oso. Esto de acá va a estar en zonas donde vamos a encontrar zonas húmedas, que haya cerca paredes específicamente, ¿no? Donde se puede tener, y esta es una especie representativa de ese tipo de colina y montaña. Colina y montaña va a presentar, o es el espacio donde se desarrolla
lo que inicialmente se conoció como bosque seco. ¿Por qué bosque seco? El bosque seco viene porque en una época del año estas especies pierden, ¿no? Sus hojas como una medida ante la falta de agua. Y en cierta época del año ellas vuelven a tener hojas de tal manera que esta condición que se le llama caducifolio eh, permite, ¿no?, que el ecosistema pueda sobrevivir ante la falta de agua. Y teniendo en cuenta que son especies que están muy ligadas a suelos rocosos, entonces tienen estas adaptaciones. En este espacio también vamos a encontrar cactáceas, ¿no? Cactáceas de muy alta importancia y que también se encuentran amenazadas. Entonces, el bosque estacionalmente seco de colina y montaña es un espacio que tiene o alberga una alta cantidad de especies amenazadas, ¿no? Bien, el bosque estacionalmente seco ribereño, ¿no?, que es aquel que va a estar posesionado en las zonas donde vamos a tener ríos, ¿no? Y que la especie principal de este ecosistema es el algarrobo. Vamos a encontrar muchas cantidades de algarrobos. Son ahora, hoy por hoy, el espacio donde mayor cantidad de semilla podríamos encontrar, teniendo en cuenta que el algarrobo en otros espacios ya está bastante disminuido, la condición y la calidad de la semilla ha bajado mucho, ¿no? Es un ecosistema que lo vamos a encontrar tanto en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, encontramos en la zona de Lima, Ica y hacia el sur, Ancash y Arequipa, ¿no? Muy bien. Sobre el ecosistema estacionalmente seco ribereño, luego lo voy a tocar, porque es uno de los ecosistemas, dentro de los 3 ecosistemas que se consideran como secos, el que se encuentra actualmente con mayor amenaza, ¿no? No es cuando a veces pensamos y decimos, mira, el bosque seco, el llanura, por el tema de la tala, por el tema de la enfermedad del algarrobo, por la ampliación agrícola, pero el tema va a ser por los espacios reducidos donde se encuentra este ecosistema. Luego vamos a tener el bosque estacionalmente seco de llanura. El bosque estacionalmente seco de llanura es un espacio donde encontramos una diversidad de unidades, ¿no? Muy vasta. Podemos encontrar, ¿no?, como en este espacio, por ejemplo, cada una de estas son diferentes unidades ecológicas que tenemos y una de las más, vamos a decir, que va a tener mayores condiciones de diferencia es aquella que se encuentra con presencia de dunas. Por ejemplo, este es un ecosistema, el segundo, ¿no?, que se encuentra en una zona dunar, con presencia, obviamente, de la especie, vamos a decir, columna, que es el algarrobo, ¿no? Encontramos en zonas arenosas también con la especie algarrobo, y si nosotros vemos aquí en estos dos lados, tanto donde tenemos presencia de arena, encontramos que el algarrobo se encuentra en condiciones, no voy a decir óptimas, pero son las mejores condiciones que se encuentran dentro del ecosistema seco de llanura. Luego vamos a encontrar en zonas planas donde sí tenemos bastante diezmado la salud del algarrobo, ¿no? Y la otra cara que es que en muchas zonas, aún siendo llanura, ya no encontramos algarrobo. Y el ecosistema se ha convertido en un ecosistema donde tiene como especie columna, como especie medular, al zapote. ¿Qué es lo que ha pasado en estos lugares donde el algarrobo ya no está, murió o fue extraído por tema de tala, ¿no? Porque el algarrobo ha sido atacado lamentablemente por muchas formas y está siendo atacado de muchas formas. Es que las especies que se encuentran en condición arbustiva, llámese el bichayo, el cuncuno, ¿no?, son aquellas que han tomado el lugar
¿no? Están llegando a avanzar sobre la población, sobre los espacios que se tenía algarrobo. Y en aquellos lugares donde hay concentraciones generalmente de población, vamos a encontrar que ahí exclusivamente se han quedado con el zapote, ¿no? Entonces, el zapote es vamos a decir, hoy por hoy, en muy buena cantidad del ecosistema seco de llanura, es la especie que está liderando, ¿no?, su presencia en estos espacios. Su distribución: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica. El ecosistema seco de llanura va a tener como especies medulares, ¿no?, el algarrobo y el zapote. Como les decía, en el caso del algarrobo no es tan fácil encontrar unos especímenes que se encuentren al 100% en calidad de salud correcta, ¿no? ¿Qué pasa? La mayoría se va a encontrar en la condición que está, por ejemplo, en esta fotografía, donde se va a encontrar con problemas de sanidad, ¿no? Y como les decía, el zapote va llegando a ir cambiando los roles ahí, ¿no? ¿Quién es el que está haciendo el trabajo de nodriza ahora realmente? Quien está haciendo el trabajo de nodricismo es el zapote. Y bueno, salir de hablar del ecosistema seco de llanura no podríamos dejar de salir de ahí hablando del problema del declive de la especie clave aquí, ¿no? La especie clave es el algarrobo. Y el algarrobo, ustedes tenemos a veces un tema de cómo les diría, de no coincidencias, cuando, por ejemplo, hacemos evaluaciones a través de imágenes satelitales o cuando hacemos, y nosotros podemos ver que aún se ve verde, pero se ve verde porque justamente lo que les decía, el algarrobo dentro del ecosistema cumple una función de nodricismo, es decir, él se va a encargar de cuidar, de darle la sombra a otras especies, en este caso que son arbustivas, ¿no? Y que esas especies arbustivas van a estar debajo y que a veces cuando uno saca una imagen satelital, lo que va a ver es que estas imágenes, lo que pasa es que lo verde que tenemos son los arbustos que tenemos debajo del algarrobo. Entonces, este es un problema que, como ustedes ya saben, ustedes trabajan en el ecosistema bosque seco, es un problema que lo tenemos en realidad en todo el país, ¿no? Donde hemos tenido una baja tal de algarrobos que va a causar o está causando algunos estragos que o ya los estamos viendo o vamos a ir viéndolos en adelante. Existe vamos a decirlo así, una teoría, ¿no?, que dice que al menos en las zonas de la parte de Lambayeque, Piura y La Libertad, ustedes saben que tuvimos una cultura muy floreciente que fue la cultura mochica, la cual desapareció sin que dicen, no la conquistaron los incas porque en realidad ellos desaparecieron solos, o se dice que hubo un gran diluvio, hay muchas cosas que se cuentan sobre ello, pero aquí hay un detalle, que es probable que esto esté ocurriendo, no sea la primera vez que ocurra, que tengamos este declive, porque la planta también medular en aquella época era el algarrobo, pero el algarrobo, cuando pensamos en el algarrobo, es pensar en qué nos da el algarrobo. ¿A quién alimenta el algarrobo? Para este momento alimenta a nuestros animales domésticos pequeños y grandes, también en el caso de vacuno. Pero para aquella época, quienes estaban en esta parte del bosque eran los venados. Es más, lo podemos ver reflejado en muchas de las ceramias que tenemos, ¿no? Como parte del recuerdo de nuestras culturas. Y si esta fuente de carne más grande que tenían para aquella época llegó a faltar, sí, pero tenían el pescado, sí, también tenían el pescado, pero el pescado, ¿cuánto podían acceder a ellos porque estaba un poco lejos, ¿no? Son
teorías que se dicen sobre esto, ¿no? Bien, ahora, pero este problema del algarrobo, en realidad, ¿qué es? O sea, ¿qué está dando? Existe varias teorías también sobre el problema que tenemos ahora, pero hay una que, de acuerdo al trabajo de campo que se ha podido hacer, de acuerdo a algunas investigaciones que ya se ha hecho o que han hecho algunos, en algunos lugares, podemos encontrar que este problema, ¿no? De ver que las hojas se van secando, de ver que poco a poco el algarrobo va perdiendo sus hojas y termina desnudo y termina muriendo de hambre, porque en realidad el algarrobo está muriendo de hambre porque no puede realizar su fotosíntesis, no tiene una forma como poder acceder a la alimentación, la está generando uno de los culpables de todo este problema. Hay un insecto y que genera mucho problema acá, que se llama Enailoprosis discordis, que pertenece a la familia de los sesimidómides. Y que este problema, ¿no? Está causando tanto daño realmente, ¿no? Que cuando nosotros podemos ver, esto lo podemos ver en cualquier algarrobo que nosotros nos acerquemos, le vamos a encontrar, depende de las condiciones que tenga, ¿no? O sea, con condiciones vamos a decir, secundarias que tenga que le permitan estar mejor o peor. Encontramos, por ejemplo, en las hojas estas larvas que son de color naranja. Mientras más jóvenes, un poco más amarillas, mientras más adultas, mucho más naranjas, ¿no? Y podemos encontrar incluso las llagas de cómo ellas están comiendo. Si ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? En esta zona, por ejemplo, ya han comido, se nota y van dejando secándolo, sacando la savia. Esta larva, ¿no? Eh, tiene una condición bastante peculiar en cuanto a su reproducción. En cuanto a su reproducción, esta larva tiene un ciclo que hace que la importancia de lo que vamos a ver más adelante se pueda dar. Tenemos que esta plaga o este insecto es un insecto chupador donde las hembras viven en la parte superior del árbol, ¿no? De los algarrobos, y los machos viven en el suelo. Al vivir en el suelo, los machos no van a lograr subir más de 20 centímetros. Ellos siempre están en la parte baja. Generalmente la copulación va a ser muy temprano en la mañana, no soportan mucho el sol. Y aquí viene un poco a entender por qué, por ejemplo, algunos algarrobos que están en la arena o donde hay piedra pueden sobrevivir más o están resistiendo más a la plaga por la temperatura que puede alcanzar el suelo en esos espacios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la copulación que va a ser muy temprano en la mañana con los machos, ¿no? Y las hembras van a volar hacia las hojas del algarrobo y van a dejar sus larvas obviamente van a eclosionar, van a empezar a succionar la savia y luego van a caer, van a continuar de esta manera el ciclo. Entonces, ¿por qué es importante este ciclo? Es importante por lo siguiente. Hace un momento les decía que el ganado es importante saber que los ganaderos son los que están inmersos en esta zona. Por ejemplo, y podrán haber visto que en zonas donde están completamente circuladas, donde no hay acceso al ganado, ¿no? Los algarrobos están casi todos muertos o en algunos espacios están completamente muertos, como pueden ver en esta imagen. Esta es una imagen de Olmos, ¿no? En Olmos, por ejemplo, aquellas áreas que están circuladas, que en algún momento han pensado, no sé, si es por tema de simplemente de límites o es un tema de, no sé, de simplemente que los dueños se fueron y ese tema de cosas, pero todas aquellas áreas que se encuentran circuladas sin presencia de ganado están en esa condición, con todos los árboles muertos. No hay un árbol vivo. Pero sin embargo, donde encontramos, por ejemplo,
árboles donde tenemos ganado en la parte de abajo y puede ver, en la parte de acá ustedes pueden ver el pasto, ¿no? Que no ha sido comido y acá no hay absolutamente nada de pasto, porque acá está el ganado todo el tiempo. Los árboles están en mejores condiciones, produciendo, lo más importante, produciendo semilla, ¿no? Que es lo que al final estamos perdiendo. Esa es una práctica que pienso yo que podríamos aplicar, ¿no? En aquellas actividades que estamos pensando en el tema de restauración de estos bosques o pensando en atacar este problema del declive del algarrobo. Por ejemplo, esta es una foto de la zona de Piura, en la zona de Talandraca, donde la presencia del ganado se ve en la parte de abajo y los árboles, no digo que no estén enfermos, no digo que no esté la plaga, pero se mantienen en mejores condiciones. El ganado pasta sobre estos espacios, ¿no? Entonces, el ganado caprino se ha convertido en cierta forma en un controlador biológico. Y este controlador biológico ha venido a reemplazar a aquellos animales que en algún momento en este ecosistema tenían esa función, que es el caso del venado, ¿no? Estamos pensando en lo que hemos tenido anteriormente. ¿Cuál es el problema con tener otro tipo de animales aquí? Hay una queja que siempre tenemos con respecto al ganado caprino, ¿no? El ganado caprino, dicen, se come hasta los palos. Esa es una cosa que siempre vamos a escuchar cuando vamos al campo. Pero el carnero no. ¿Qué hace el ganado caprino? El ganado caprino se come la hojarasca que está debajo del algarrobo y esa hojarasca, había dicho antes, de que el macho de este insecto que está haciendo daño en el algarrobo vuela hasta los 20 centímetros y busca y se protege en estas zonas donde está la hojarasca. Entonces viene el ganado caprino y lo que hace es simplemente comerse la hojarasca y de esa manera también se está llevando al insecto y de una forma está controlando, sin saber, sin querer, ¿no? El ciclo biológico de este insecto. Bien. Cuando hablamos del bosque estacionalmente seco, generalmente estamos pensando que en el bosque estacionalmente seco estamos hablando de la zona de pobreza, estamos hablando de que la pobreza está dentro de. Según el mapa de pobreza, ¿no? De pobreza monetaria que tenemos al 2018, pues posterior al censo, que es lo último que tenemos realmente, es que Piura y La Libertad están dentro de lo que se considera como más alta pobreza, ¿no? Seguidos por Lambayeque y Tumbes, ¿no? Que están en condiciones un poco de menos pobreza. Pero también es cierto que dentro de los ratings que nos da el INEI, nos dice que en los últimos años se ha ido reduciendo la pobreza, ¿no? Y que en algunos lugares, como por ejemplo, vemos todo el bloque de Tumbes o todo el bloque norte de Lambayeque, que es justamente la zona del proyecto Olmos, ¿no? Vemos que dice que no ha habido cambios significativos, lo cual significa que no hubo mayor, vamos a decir, mayor movimiento, ¿no? O sea, que no ha habido un cambio en la población. En Piura vemos y destacamos un poco que ha habido un poco de mejora con respecto al tema de la pobreza. Pero aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es lo siguiente, que si bien es cierto, se considera como amenaza a la agricultura, ¿no? Frente al bosque, estoy hablando no pensando de manera socioeconómica, estoy pensando desde el punto de vista de ecosistema. La agricultura, mientras más avanza, obviamente va a reducir los espacios del ecosistema. A mi izquierda, los ecosistemas como tal, ¿no? Los 3 tipos de ecosistemas de los que estamos hablando. Ya en medio es el mapa agrícola del año pasado
y vemos cómo esto, el tema de la agricultura, ha ido avanzando. Pero ¿saben qué es lo que dentro de este mapa es meritorio decir? Es que si bien es cierto hay bloques, como podemos ver en esta zona, que está la zona de Olmos, que es esto justamente donde está la mayor concentración de agroindustria de lo que es el proyecto Olmos, ¿no? Existe mucha agricultura desordenada, ¿no? Y esta agricultura desordenada es la que empieza a cortar corredores. Muchísima, están dispersos, están de una manera que no tenemos. Ahora, cuando hablamos de agricultura, no solamente pensamos en que en la agricultura es que está cortando la parte de cobertura vegetal. Mucha parte de esta agricultura, la que no está dentro de proyectos de irrigación, se hace con extracción de agua a través de pozos. Y esta extracción de agua a través de pozos que está sacando el agua de la napa freática también está compitiendo con los árboles del bosque. ¿Qué otra cosa está pasando con la agricultura? No existe una reglamentación efectiva con respecto al tema de la aplicación de agroquímicos. Pues si bien es cierto, el algarrobo tendría, por ejemplo, especies, ¿no? Y existe varias especies que se comen este insecto, que se comen esta larva de este insecto, pero ha disminuido considerablemente la cantidad de controladores biológicos. ¿Por qué? Porque cuando estamos aplicando en la agroindustria, cuando estamos aplicando en la agricultura, no existe nada que limite, ¿no? Hacia dónde y cómo va a ser esparcidos estos agroquímicos. Entonces, eso también está afectando al ecosistema como tal. Entonces, cuando hablamos de que la agricultura es una amenaza, sí, es una amenaza porque no solo por el tema de que está disminuyendo la porción de cobertura vegetal, sino por las actividades que son colaterales que salen del tema de la agricultura, ¿no? Bien, si nosotros vemos cómo ha avanzado la agricultura ya departamento por departamento, por ejemplo, el caso de Lambayeque, ustedes pueden ver cómo es que la agricultura está prácticamente abrazando en esta zona que debería ser llanura, ya no existe como tal, ¿no? Y en el caso de Piura, básicamente está más concentrada o está yendo más hacia una parte de llanura y y muy, muy buena parte de lo que es colina montaña es donde está el caso de la agricultura, ¿no? Y en el caso de Tumbes está centrada más a la zona de la llanura y en el caso de Trujillo, la Libertad, perdón, está concentrada más entre el desierto y lo que es colina montaña. Y ahora, cuando hablamos de agricultura, yo me quiero centrar y porque normalmente no estamos hablando o no hablamos del bosque seco ribereño. El bosque seco ribereño tiene un problema enorme. ¿Y cuál es su cruz? Como el seco ribereño está aledaño a las fuentes de agua corriente, o sea, a los ríos, como pueden ver aquí en estas imágenes, estoy presentando solamente el caso de Lambayeque, toda esta parte ha sido seco ribereño, por ejemplo. Como está pegado al río, pues simplemente la agricultura está avanzando porque ahí hay agua. Es más, los cauces del río se convierten en zonas agrícolas. Es más, cuando nosotros vemos el shape que tiene el Ministerio de Agricultura con respecto a lo que es a la actualización que se ha hecho el año pasado de las áreas agrícolas, el 40% de los ríos está considerado como zona agrícola, ¿no? Y no porque sea antojadizo, sino porque la gente siembra en los cauces de los ríos una vez que se secan, ¿no? Entonces, toda esta zona, por ejemplo, en el caso de Olmos, este es el río Olmos, por ejemplo, ¿no? Son pedacitos pequeñitos que han quedado ya del seco ribereño. Este bosque está condenado a desaparecer, del mismo modo que ocurre acá.
Nosotros tenemos dentro del Lambayeque, por ejemplo, y ese es uno de los espacios que va a quedar, ¿no? Que es el Santuario Histórico Bosque de Poma, que es bosque seco ribereño. Ese es un espacio que al ser protegido va a quedar, pero los que se encuentran en la zona de afuera definitivamente están condenados a desaparecer. Entonces, de los 3 ecosistemas secos que tenemos, es lo más probable que en unos años más adelante solamente nos quedemos con 2 y con algunos con unos pequeños relictos dentro del espacio. En esta imagen que está un poco más grande, pues ustedes pueden ver cómo está como salpicadura todo lo que es agricultura, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay masas que se están trabajando, ¿no? Que trabaja generalmente en la industria, y luego tenemos estos pedacitos que están salpicados por todo lado dentro de los mapas, dentro de tanto de los 3 departamentos, Tumbes, Piura y Lambayeque, ¿no? Bien, un poco ya saliendo de lo que es, vamos a decir, los problemas, lo que tenemos, o sea, y es quizás mucho más de lo que ustedes ya conocen, ¿no? Es tener en cuenta que en el bosque seco existe mucho potencial. Existen especies que pueden ser utilizadas y que deben ser utilizadas de tal manera que no solamente estemos pensando en la carga que tenemos que darle al algarrobo o al taco, palo santo, no sé, ¿cómo se llama? Al guayacán, ¿no? Estar pensando, si bien es cierto, son las especies emblemáticas, son las especies medulares, son las especies, los árboles como tal, pero pensar que cuando vamos a hacer actividades, y es lo bueno de este grupo humano que está llevando este diplomado, es que muchos de los que estamos aquí trabajamos con poblaciones, trabajamos con proyectos que podrían generar o que deberían de generar el apoyo a las poblaciones para que ellos hagan un aprovechamiento de sus recursos, ¿no? Pero no solamente sobrecargando a las especies grandes, sino, por ejemplo, trabajar productos diferentes a la madera, como el tema de las plantas medicinales, el bosque seco, casi el 100% son plantas medicinales, casi todas tienen una actividad medicinal y que nos está aprovechando. Existe flora muy bonita, ¿no? Que ya en algunos espacios, por ejemplo, como aquellos fondos que tienen cierta responsabilidad social que sí se cumple, están utilizando como parte de sus jardines, están empezando a tomarlas como ornamentales, como tal, y de alguna forma ir dando otra vista a lo que tenemos como las especies que tenemos dentro del ecosistema, ¿no? Yo he puesto aquí algunas flores que son bonitas, así le digo, pero he puesto también el guásimo. El guásimo es una planta que, del Guasuma, que se utiliza desde hace muchísimo tiempo y que se utiliza de una forma bastante artesanal, ¿no? Pero que se podría llegar a utilizar, a dar el valor medicinal que tiene, ¿no? Entonces, por ahí, por ese lado, por ejemplo, el overo es una planta que se vende de manera indiscriminada, sí, eso sí, ¿no? Que podríamos buscar una forma de cómo darle un valor agregado a estas especies, ¿no? Pensar en el bosque seco con un potencial de muchísimas especies que tiene problemas, sí, pero que tenemos que empezar a atenderlo de diferentes formas. Ahora, ¿qué tareas tenemos? Una de las tareas más grandes que tenemos y una de las cosas que tenemos como un pasivo grande es el tema normativo. Justo ayer estábamos en el Corefor y comentábamos, de normativa tenemos que nos sobra normativa. El tema es qué tan aplicable es de acuerdo a la realidad de nuestros bosques secos. Por ejemplo, nosotros para hablar de las especies que tenemos categorizadas en el país, nosotros trabajamos todavía con el Decreto Supremo 043 del 2006, cuando todavía se llamaba agricultura, ¿no? Este decreto
que ya es bastante viejo, ha quedado realmente obsoleto con la realidad de los ecosistemas que tenemos ahora y de los miembros que están en estos ecosistemas. Si bien es cierto, en aquel momento, ¿no? Se dio una categorización con ciertas, vamos a decir, con ciertos, estableciendo ciertos criterios que justamente se trabajan los criterios de UCN, ¿no? Donde se da el estado crítico, la condición de en peligro, la condición vulnerable y la de casi amenazado. Cuando hablamos de peligro crítico, ok, prendemos las alarmas y todo lo demás. Es una especie que está a punto de desaparecer o que ya hace rato que tiene problemas, ¿no? Luego, cuando hablamos de en peligro, estamos hablando de que muy buena parte de que es hasta el 20%, por lo menos, se ha llegado a extinguir de su población. El 20%. En estado crítico es el 50%. En estado vulnerable es que el 10% está siendo amenazado o ha sido amenazado, ya se extinguió, ¿no? Tenemos esa condición. Y lo que se encuentra como casi amenazado es que porque se tiene algunos criterios que todavía no están bien definidos, en realidad no se sabe en cuál todavía lo ponían, ¿no? Y pues resulta que nuestro algarrobo, que ya está muerto en muy buena parte, por ejemplo, el Lambayeque, en todos los espacios que son libres, está casi 100% muerto. En aquel momento, identificado como Prosopis pálida, y en realidad no importa el nombre. No importa si se llama Neltuma, no importa si se llama si es Prosopis pálida, que si es pálida, que si es limensis, que si es... No importa. En esta condición yo creo que no importa. Lo que importa es que el algarrobo, para aquella época, estaba considerado como vulnerable, que significaba que el 10% de sus poblaciones estaban amenazadas o que estaban en proceso de extinción. En este momento no podemos decir eso para el algarrobo. Está realmente no amenazado, está muerto. En muy buenas partes de los espacios que nosotros tenemos en la costa norte está muerto. Por ejemplo, el de la mano izquierda es bosque de Pomac y en la otra zona es una zona abierta donde hay presencia de ganado. Ustedes pueden ver el zapote, el overo vivo y todo el algarrobo muerto. Comparten el mismo espacio porque en algún momento dicen, no, es un problema de agua. Ok, si te mueres, se mueren todos. Si le falta el agua, le falta a todos, ¿no? Entonces, deberíamos tener un cambio, empezando por aquí. Podemos empezar a analizar cada punto de nuestra normativa y a todo le vamos a ir encontrando un pro y un contra que podemos irlo manejando, pero mientras la base de lo que va a regir hacia adelante, que es la categorización, no podemos ir porque todos nuestros trabajos estarían bajo la condición de que está vulnerable, o sea, no hay mucho peligro, no tenemos, o sea, debemos actualizar, y eso solamente estoy tomando el caso del algarrobo. ¿Por qué? Porque, bueno, afortunadamente en el caso del Guayacán sí ya está en peligro crítico, ¿no? Más no podemos hacer tampoco para poderlo categorizar. El caso del Sinofala, que es el SUNE, que le dicen, también ya está bueno, está en peligro, ¿no? Pero debería pasar a peligro crítico por la reducción de los espacios que ha habido. Entonces, esa actualización es necesaria y esa actualización no va a pasar hasta que nosotros empecemos a hacer un poco de presión, vamos a decirlo así, desde los 4 departamentos, ¿no? Que es donde tenemos el mayor problema que estamos teniendo acá, ¿no? Y desde cualquier palestra que estemos, ver que esta es una condición, por más lo que fuera de 2006 hasta acá, ha cambiado mucho. No necesitamos ni siquiera decir, mira, tenemos este problema, esta enfermedad, sino que ya debería de haber un cambio, ¿no? En el año 2017 se hizo una actualización de la cual hasta ahora no ha salido. ¿Por qué? Bueno, me imagino que Serford debe tener claro por qué no. Bien, ¿y qué acciones concretas se está haciendo para el bosque seco ¿no? Solamente voy a hablar de dos cosas específicas aquí, ¿no?
existen diferentes grupos humanos e instituciones que vienen haciendo trabajo en el bosque seco, lo cual es muy loable. Pero queda muchas veces en cosas pequeñas que no llegan a enganchar con otros, y ese es uno de los errores que tenemos. Cada quien trabaja por su lado, cada quien está haciendo lo mejor que puede, porque no pueden encontrar esa amalgama que pueda hacer que trabajemos juntos, que podamos hacer. La academia está divorciada de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de las instituciones, de las ONGs, y cada uno está haciendo lo que puede. Y eso es muy bueno. Pero tenemos que buscar una forma de cómo encontrar esa amalgama, y quizás uno de estos proyectos nos pueda servir como ello, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de proyectos de inversión pública, para lo que es el bosque seco, actualmente existe 15 proyectos en el Invierte, 15, de los cuales el 53% son de gestión local, el 40% son de gestión regional, y hay uno solo que es de gestión nacional, ¿no? Perdón. Estos proyectos, les cuento que en lo que es gestión local, todos son de Piura, de municipalidades provinciales, distritales, ¿no? Pero todos son de Piura. Aquí Piura es el único que dentro de sus municipalidades, han considerado proyectos que tienen que ver con la protección o con la restauración o con la mejora del ecosistema. Estos proyectos están basados principalmente a hacer lo que llamamos reforestación, y en algunos casos recuperación de servicios ecosistémicos, ¿no? Todos buscando la mejora de cobertura, todos están pensando en el tema de cobertura para poder tener, vamos a decir, una mejora en el ecosistema, ¿no? Entonces, ese es para el caso de distritos, que es Piura, ¿no? Es lo que se puede encontrar en la cartera del Invierte. En cuanto a lo que es el gobierno regional, los 3 gobiernos regionales tienen proyectos. Hay un total de 6 proyectos, de los cuales el 67% de estos proyectos, pertenecen al gobierno regional de Lambayeque, uno para Piura y uno para Tumbes. Estos son los proyectos que tenemos. Casi todos están basados en recuperación de servicios ecosistémicos, ¿no? O para bosques o para regulación hídrica, tanto Piura y Tumbes pensando en regulación hídrica, y en el caso de Lambayeque pensando en recuperación del ecosistema como tal, ¿no? Lambayeque, por ejemplo, tiene proyectos que están enfocados a, por ejemplo, trabajar con 2 comunidades, que es en este caso con Tongorrape y Salas, y lo que es un área de conservación regional que tiene, ¿no? Y propiamente Montes de la Virgen, que es la sede en sí del espacio que tiene la Gerencia de Recursos Naturales, ¿no? Y bien, quería llegar a esto, y ya un poco finalizando con este tema, el proyecto de Bosque Seco. El proyecto de Bosque Seco creo que es una cosa que nosotros, como personas que estamos trabajando con el bosque, como personas que estamos independientes, estoy hablando no quizás como institución, sino como personas que podríamos tener o buscar la forma con ellos de que se pueda mejorar o buscar alternativas que pudieran trabajarse para la mejora del bosque, ¿no? Para la recuperación del bosque, ¿no? Este diplomado justamente es para poder dar, vamos a decir, mejores capacidades, ¿no? Para todos aquellos que estamos llevando este diplomado, para poder gestionar adecuadamente el ecosistema.
la intención del proyecto es una intención de poder tener mejoras, en este caso asociado pues para este diplomado con la Universidad Nacional de Piura, que nos va a permitir tener herramientas y podríamos buscar tener herramientas de otro tipo, ¿no? Eh, Pensar en el bosque seco es pensar, como decía al inicio, pensar en la población, pensar en que no podemos trabajar sin pensar en la población, en que tengamos actividades que sean sostenibles y que cuando hablamos de sostenibilidad no estemos con el pensamiento cerrado contra el tema de la ganadería. Quienes trabajen en el bosque seco encontrarán que donde encuentran bosque, encuentran ganado. Y no es que mi exposición hoy día sea pro ganadería, ¿no? Sino que hay que aceptar la realidad que tenemos. Una de las cosas interesantes o necesarias que tendríamos que tener también es el tema de banco de semillas. Y tengo entendido que el proyecto Bosque Seco tiene por ahora en mente y está dentro de sus lineamientos el generar estos bancos de semillas. Y los bancos de semillas, no pensando en una gran infraestructura, no pensando sino los bancos de semillas que se trabajen a nivel de comunidades, porque son ellos los que viven ahí. Quizás uno de los errores que a veces cometemos es que tenemos actividades, tenemos acciones que son muy puntuales, ¿no? Hacemos una cosa muy puntual y a veces no son replicables. Para que funcione, tiene que ser replicable. Tiene que un campesino, sin necesidad de que se le esté asistiendo, pueda compartirlo y pueda tener una actividad que pueda ser en favor del bosque. Que si genero artesanía, que si genero trabajos con insectos, no necesariamente con abejas, que si genero, ¿no? O sea, quizás un poco diversificar. Tenemos dentro de este equipo, de este grupo humano que estamos acá, tenemos muchas ideas y que sé que van a ser muy valiosas para poder generar actividades que vayan en bien del bosque. No tanto como institución, no que si yo soy la institución tal y yo quiero conseguir tal, sino como personas empezar a podernos comprometer y ver cuánto más podemos hacer por el bosque. Ya hemos hecho, estamos haciendo, pero cuánto más y hasta dónde podemos llegar, ¿no? ¿Qué trabajos tenemos que por hacer? Por ejemplo, cuando pensamos en la agricultura, y ustedes han visto esos bloques enormes y masas enormes con respecto al tema agrícola. Lo primero es que para yo tener el acceso a trabajar esos espacios que están con bosque, yo tengo que sacar mi permiso de desbosque, mi autorización. Pero mi autorización de desbosque ahorita me dice que el algarrobo está en situación vulnerable porque la categorización lo manda así. No importa que esté mal, que nosotros lo veamos que está mal, pero la categorización lo manda así. Luego tenemos una situación en la que cuando hacemos el permiso de desbosque nosotros tenemos que valorizar. Y cuando valorizamos, si nosotros vemos dónde cuesta más la tierra, porque no trabajamos también, desde cuándo ha sido la actualización de los precios de la tierra. Estamos hablando de hace mucho tiempo también. Ahora, cuando decimos de esos espacios del bosque seco, por ejemplo, que es ralo, se le dice eriacio. Donde querramos que vaya, lamentablemente se le dice eriacio. Y es el que tiene menos precio y el que más fácil lo puedes sacar. ¿Lo puedes deforestar? No, porque tú vas y presentas. Yo puedo agarrar toda esta línea del bosque seco de llanura, cumplo con todo lo que me pide para una autorización de bosque y lo saco. Y está permitido. Pero se supone que a la par nosotros tenemos unos lineamientos para restauración.
Y los lineamientos de restauración son claros, te dice 5 años. 5 años tú tienes que tener el mantenimiento de esas plantaciones que vas a hacer. ¿Y qué pasa cuando uno presenta una autorización de desbosque? Yo digo, voy a presentar una autorización de desbosque y en esa autorización, ¿cuánto voy a reponer en el bosque? ¿Voy a reponer 1? ¿Voy a reponer 2? ¿Voy a reponer 10? Se acostumbra, porque esa es la palabra, se acostumbra a que por cada planta que esté categorizada, yo repongo 10. Pero no hay nada escrito que me obligue a que lo haga así. Yo puedo poner que lo voy 1 a 1. Y cuando nosotros vemos la estructura o los lineamientos para el otorgamiento de desbosque, realmente no existe ningún tipo de cadena, ningún tipo de algo que me haga detenerme un poquito con respecto a cuánto voy a desboscar. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas como gestores para poder pensar, trabajar y, de ser posible, corregir cuando estamos hablando de qué estamos haciendo sobre el bosque. Ok, me tocó a mí hacer 100 hectáreas de bosque. Tengo el título, hago mi evaluación, no se sobrepone con restos arqueológicos, no se sobrepone con áreas naturales protegidas. Ok, ten tu permiso para que lo saques. ¿Quién me lo impide? No me lo impide nadie. En total, estoy sacando especies que están en categoría de, por poco, ni siquiera están categorizadas. Varios temitas que tratar, que pensar, que hablar y que reflexionar. Y por otro lado, si bien es cierto, se ha avanzado, el Ministerio del Ambiente ha avanzado un montón con respecto a, por ejemplo, cómo hacer nuestras evaluaciones, a cómo hacer, y existen varios documentos como la guía de evaluación de los bosques secos, pero, por ejemplo, aquí no consideran el ribereño. Y es gracioso porque dentro de esa foto, que es la del centro, que es el milenario, es bosque seco ribereño. Cosas interesantes que nos pasan, cosas interesantes que tenemos dentro de nuestro espacio que trabajamos sobre bosque seco, ¿no? Y espero que lo que yo hoy día he podido hacer un resumen de todo este tema, porque me dijeron que tenía, bueno, hasta las 8 máximo, ¿no? Incluidos con lo que podamos conversar. Bueno, quiero agradecerles por su tiempo, ¿no? Y es lo que yo de alguna manera puedo por ahora compartir con ustedes. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario o algo que pudiéramos. A ver, empecemos con Luis Doctora, Chumacero. ¿qué tal? Gusto en saludarle. ¿Qué Ayer nos tal? encontramos en Trujillo y de verdad que felicitarle por la exposición. A veces necesita poner los pies sobre la tierra y eso es muy bueno, ¿no? Y aparte, bueno, yo no tengo objeciones con esta ponencia, solamente reiterarle el aprecio, el cariño y nada, una luchadora siempre del bosque. Trabajamos bastante tiempo en esto y a seguir adelante, esa era mi apreciación con usted. A ver, Flor. Sí, ¿qué tal, ingeniera? Buenas noches. Flor Hidalgo. Primero felicitarla, ha sido bastante precisa. Este tema es bastante candente, la verdad. Yo tuve la oportunidad de trabajar para la ONG Arrocha Perú entre los años 2018 al 2020. Fui coordinadora del proyecto Bosque Seco. Nosotros trabajamos en Pacasmayo.
justamente parte del trabajo que nosotros estuvimos haciendo ha sido la reforestación, ha sido la restauración, ¿no? De ahí acompañamos el proyecto en monitoreo, vigilancia, crear asociaciones con mujeres, fortalecer las capacidades también de la población, como también de los guardabosques del ACP. Pero el problema latente que nosotros hemos tenido justamente ha sido que al momento de hacer la reforestación, nosotros sentimos de que era una reforestación por gusto en algún momento, porque nos dimos cuenta de la plaga que había. Nosotros desconocíamos este tema de la plaga a raíz de que posteriormente supimos de que había esta plaga. Tratamos de implementar varias estrategias que no eran suficientes. Tuvimos un tesista, David Sánchez, que entiendo que ahora que es el director de INIA. David ha hecho un buen trabajo de investigación sobre este tema. También David ha propuesto algunas estrategias que se podía hacer, pero más allá de ello, la falta de articulación, porque como decía usted, todos conocemos acerca de ello, todos trabajamos de forma desagregada, y si hay oportunidades de estar en un seminario, en una charla, en algún evento, manifestamos pero no articulamos. Entonces, y esto se da a nivel de todas las regiones, la verdad, y es que cuando vamos a parar y verdaderamente vamos a hacer un trabajo mancomunado. Existen muchas mesas técnicas donde se habla también sobre este tema, pero ¿quién va a liderar este proceso? ¿No? Hay muchas normativas, pero ¿quién lidera? Y con este líder ya conllevamos y propongamos las soluciones verdaderas, ¿no? Yo creo que ese es el enfoque de ahora para adelante, y este diplomado nos permite, aparte de conocernos, manifestar también el expertise que uno tiene en el tema y poder de aquí quizás conllevar estos procesos. Sí, justamente una de las cosas, bueno, sí conozco a David y su trabajo, es eso, o sea, vamos a tener este diplomado, tendremos otro, tomémoslo como una herramienta y como una forma para poder articular. Mientras no articulemos, mientras no nos unamos de alguna forma, no vamos a poder conseguir una solución. No vamos a salvar el mundo, no vamos a soñar tanto, pero por lo menos algo que ya se vea, que sea tangible, ¿no? Que se pueda decir, mira, esto se consiguió. O sea, hacemos cosas de muy buen corazón, de muy buena forma, pero el detalle es que tenemos que ir sumándonos, definitivamente. Disculpe, Alberto Genaro. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas. Quisiera ser muy puntual respecto de si podría ampliar la información de esta plaga respecto de la ecología, el comportamiento que tiene, porque creo que es muy importante. Durante muchos años se le había mencionado en algunos casos como muerte regresiva. No era muerte regresiva, sino es este insecto que usted nos ha ilustrado, y realmente es algo preocupante. Y lo otro, que yo lo he manifestado en otros escenarios, es cómo es que no existe una valorización de los algarrobos longevos que viven en las ciudades o que están apostados en las ciudades, y que, por ejemplo, ahora mismo tenemos un gran proyecto de pistas y veredas en la avenida Circunvalación y Uriuna, en el distrito del 6 de octubre, un proyecto que tiene 17 millones de soles de inversión, pero que está acabando con los algarrobos que tienen 30, 40, 100 años. Y el modus operandi es que los cortan, las matan y luego reponen con niño. Y tenemos un problema muy grave allí. Yo digo y pregunto, cuando se genera un expediente técnico, no existe la consideración de que prevalezcan esta cobertura vegetal, esta infraestructura natural previa a la construcción de estas pistas, que si bien es cierto van a ayudar a viabilizar, pero que entendemos el servicio ambiental, en mi caso, en lo personal, creo que está primero antes que construir una pista que no necesita un cambio tan urgente. Eso, doctora, y felicitarle por la ponencia. Muchas gracias.
Doctora, buenas, muchas gracias también a la señora bióloga Margarita Mora, muchas gracias por su exposición. Disculpe que interrumpa, pero estoy poniendo la mano hace rato y no me han visto seguro. Yo le quiero felicitar también por su exposición, pero a Alberto le quiero decir que en el grupo, en el WhatsApp del grupo, o sea, en donde se mandan mensajes, he enviado una investigación, ¿no?, del 2020 de lo que está exponiendo la doctora. La cuestión es, como se dice y lo vimos, es que no hay articulación. El municipio no articula con CERFOR, el Ministerio de Cultura no articula con la academia, entonces todos estamos disparados, cada uno por un lado, y entonces no se emplea bien la energía. Se tiene que ver cómo solucionar problemas, ¿no? Esto es si hay publicaciones al respecto, ¿no?, de este díptero, entonces ver cuáles son las soluciones. Y con respecto a que ponen NIN por todos lados, dígame usted, acá en Bagua parece la ciudad de Ninín, ¿no?, y Jaén también. O sea, en realidad donde hay un poquito que no tiene nada que ver con los bosques secos, tal vez estamos analizando ahora, pero aquí tenemos un cachito de bosque seco del Marañón, ¿no? Y es interesante ver cómo este bosque ha sido totalmente destruido para poner arrozales, ¿no? Es muy interesante la situación que nosotros mismos creamos y que no hay, otra vez la misma palabra, articulación, de accionar para sacar adelante, en este caso, lo que nos interesa, el bosque seco, de nuestro país, ¿no? Así es. Muchas gracias. Bien, estaba así el orden de que habían levantado la mano. Sí, adelante, Víctor. Doble agradecimiento, Magíster. Luis María, primero porque me ha saludado casi 2 horas. ¿No? Eso es, le agradezco por tu participación. Muy interesante. En realidad que me deja aclarar un detalle. Porque la vez pasada, el sábado, les comentaba a unos colegas que cuando viajé a Sullana, a Chancana, perdón, pude observar que había 3 segmentos de bosque entre Uyuga y Chancana. Pero en un segmento se veía pues la tala de árbol, el algarrobo, pues ya están adaptadas las limitaciones urbanas. Y lo predominaba pues el NIN, como se mencionaron por ahí. Avancé otro tramo y había un tramo despoblado, ¿no?, que no se veía algarrobo, solamente zapote y poco raro, ¿no? Y en otro tramo, y en un tercer tramo, digamos, algarrobo puro, o sea, predominaba el algarrobo, en otro tramo predominaba el zapote y en otro tramo ambos, ¿no? Y con la explicación creo que si puedes hacer más detalles mejor. Yo concluyo diciendo de que justamente lo que decía muy interesante, ¿no?, que donde hay animales hay plantas y donde no hay animales hay ausencia de plantas. Y precisamente pues, en zonas donde no hay plantas se ve que no hay ganado, ¿no? No hay ganado. Entonces, por ahí creo que necesitas que dar una aclaración a ese interrogante que nos plantean los colegas y también esa inquietud, ¿no? El otro punto relevante que lo han dicho nuestros participantes es la falta de integración interinstitucional. Lo que yo lo estoy diciendo en el tema de la gobernanza. Está clarísimo que falta mucho por aplicar la que es la gobernanza. Por ejemplo, ya le decía a mis alumnos, podemos hacer una gobernanza de 10 pies en la universidad, sí, la podemos hacer. ¿Cómo va a ser esa? Una gobernanza infantil, gobernanza estudiantil para 10 pies en la universidad, sí, lo podemos hacer, porque vamos a participar todos de manera integrada, con una camiseta, no resta de gobernanza en la que todos somos responsables. Entonces creo que con la participación sí queda claro una vez más de que nos falta mucho por trabajar en el tema de la gobernanza. Creo que está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible
gobernanza, ¿no? Con uno de ellos, ya es tiempo de aplicarlo. También nos dijiste que hay leyes, las leyes están ahí, pero falta la implementación de ellas. Y si no tenemos una adecuada gobernanza, prácticamente las leyes seguirán estando ahí sin su aplicación. Además, gracias a María y gracias al comentario y agradecerte por tu participación también. Gracias. Bien. Jorge Emilio. Muy buenas noches. Felicitar también, doctora Juárez, por esta exposición. Bueno, yo he trabajado bastante en las clases altas, pero hoy me doy cuenta que hay las clasificaciones de perspectivas, bosques secos. Hablamos de colinas, montañas, hablamos de llanuras y, bueno, bosques secos de riberas pedreñas. Bueno, de todo esto, cuando hablamos de la sierra hacia la costa, aparte de Añaris, como Ajucará, hay bosque muy bonito, bueno, ahí hablamos de colina y montaña, pero lamentablemente es el poblador que hace daño. Hace una deforestación, quema y encima se siembra, bueno, va a llevar, ¿qué será? Y 2, 3 cosechas y chao. Se llama hacer daño tremendamente. Ahí tenemos el árbol emblemático de la moneda, que es la quina, o lo que llamamos cascarilla. Lamentablemente lo están degradando. Y así hacia la parte más arriba todavía hay unos bosques, bueno, que un poco se está un poco salvando, pero con las quemas que hacen y mucho daño tremendamente lo que es el Cayayá. Pero entonces de estas cosas vemos, ahí tenemos que integrar en esta gestión que se puede hacer, de gestionar que el poblador, por la comunidad participe. Es importante. Damos al pareja, pueden poner documento de ordenanzas y todo para poder lo que lamentablemente no da. Y ahí también pueden tratar a tallar las rondas, que se puede ganar este tipo de daños. También, por ejemplo, a los santos, que muchos lo están degradando, que también es importante que ahí sea racional. Al menos el poblador, la comunidad, lo explote, pero racionalmente. Y si es que tuvo uno, que sea de 10. Es importante tener esa gestión con ellos. Porque si no, vamos a seguir tremendamente degradando. Bueno, hay un ratito, Ricardo. Miren, en las zonas justamente que hablabas de la zona de Cañar y bajando, ahí tenemos los tres tipos de ecosistemas, de el bosque de colina y montaña, tenemos el matorral y tenemos el bosque de Andino. En esas zonas, pues, lamentablemente, lo que yo les decía, mientras el poblador se dedica a la agricultura, es una constante amenaza, ¿no? Mientras haya ganadería, van a mantenerse, y no es que... ¿Cuál es el problema con la ganadería? Que no tenemos a la explotación de mercados. La gente cría su ganado y ese ganado es vendido al que llega, al intermediario, al que llega, les compra, les da un precio muy bajito, de tal manera que ellos no ven reflejado su trabajo, ¿no? Quiero antes de pasar con el último que está dando la mano ahí, le agradezco, Pérez, es con respecto a lo que comentaba el compañero anterior, ¿no? O sea, porque, bueno, lo de la mosquera esta que está no justamente han puesto dentro del enlace, pueden encontrar un artículo que les va a permitir entender un poquito más sobre esto. Realmente ya se ha hablado, ya se ha escrito sobre esto. Ha habido un momento en el que se dice, y se dice que ustedes deben haber escuchado que no, que son hongos, también se dice, pero yo también he hablado, las especies o los hongos van a llegar en el momento en que haya un daño de otro tipo. Los hongos, ustedes donde están sentados, hay hongos, hay esporas alrededor, pero no nos van a atacar sino hasta que nuestro sistema inmunológico baje.
Ese sistema inmunológico, ese es el problema en lo mismo que ocurre en las plantas, ¿no? Que lo que ocurre en el algarrobo. Y con respecto a por qué NIN, lo que pasa es que cuando se hacen los expedientes, ¿no? Los expedientes, las áreas ambientales de las municipalidades, de los gobiernos regionales, a veces no tienen profesionales que conozcan de los temas. A veces están, es una de las cosas que ocurren, no solamente para las áreas ambientales, ocurre mucho, pero generalmente las áreas ambientales no tienen a especialistas que puedan saber esa base, sabes que aquí tú me tienes. Por ahora, por ejemplo, yo vi una experiencia que sí es cierto, yo lo veo como algo bueno, ¿no? Realmente para algunos es malo, es hasta contraproducente lo que hace la municipalidad de Sullana. En la municipalidad de Sullana tiene esos árboles milenarios que los ha registrado ante el CERFO. Esos árboles están ahí con su placa, están todos y ellos cuidan esa parte. O sea, la tienen muy vida. Sí tienen NIN, en toda la primera temporada, pero por una cosa que me gustó mucho de Sullana, porque me tocó hacer una evaluación de las calles de Sullana, donde iba a pasar el sistema de drenaje vial, es que utilizan bastante sus plantas líneas. Es un tema de quiénes son los que están árboles, como dice, es un tema de una debilidad del personal que se tiene en esos espacios pequeños, son los gobiernos regionales y las municipalidades, ¿no? Ahora sí, disculpa, Ricardo. Buenas noches. ¿Puedes revisar algo lo que está interpuesto? Dígame lo que escucho. Las participantes. Entonces, he hablado a compañeros sobre todo eso. Entonces, todos estos días que tenemos en mi mamá, a la mayoría que son todos profesionales internacionales. En mi caso tengo 16 años trabajando en bosque, porque mi enfoque está en bosque. Yo salgo todo el día en bosque. 16 años. Pero hay algo que no se trabaja nada, muy poco. No puede ser ninguna integración o hacer una prueba de restauración. Entonces, salgo del proyecto de los que usan el bosque, de los que cuidan el bosque, de los que deben conservar el bosque, que no somos nosotros. Pero los que conservan el bosque son los que viven ahí. Entonces, hay todos memeros, en esta caso, yo soy memero. Entonces, pero no le interesa el proyecto, no pasa nada. Son las ideas de conservaciones a partir de ellos. Entonces, la tarea que tiene que hacer con los que conservan el bosque, con los que tienen que elaborar, porque no lo usan, utilizan, son justamente en los territorios. Yo lo digo porque trabajo en ellos desde hace varios años. Justamente en ellos, en cooperación internacional, por supuesto, para fortalecer sus capacidades. Muchos de ellos son personas que solo tienen primaria, algunos en el mejor de las casos y secundaria. Entonces el trabajo de fortalecer capacidades es diferente al resto. Nosotros somos profesionales. La integración en ellos. Todas las organizaciones internacionales que están trabajando en tradiciones específicamente para esto, para trabajar con recuperación de bosques, restauración de bosques, que se les alcance por ejemplo también que hace más de
se hizo una labor de capacitación intensa para entender el negocio, manteniendo los colaboradores salvando. Igual está haciendo la banda con los agricultores. Eso tiene que conservar el gusto. Entonces, nosotros lo enseñamos a la gente, le enseñamos a preparar, lo enseñamos a los a los que tienen que prepararnos. Entonces, no se hace nada, se hace entre nosotros. Y a los agricultores, a los ganaderos, no están interesados. Ellos no tienen que saber los productos al bosque. Entonces, siempre para casa. Se quedan ahí, se quieren hablar de esos bosques que son no están capacitados. Estamos hablando de la capacidad del medio son capacidades de los años intensas. Todo tiene evidencia para ellos, para enseñarles todo lo que tiene que ver con lo que ellos exactamente en principio. No es el profesional. Entonces, experimenta ahora la tecnología lo permite. Ahora todos los servidores tienen smartphone, tienen iPhone, no les hace falta. No lo necesitamos para el agrícola. Pero dicen ellos mismos dicen que necesitamos conocimientos. Porque eso es lo que les enseñan a ellos en las escuelas. Y tampoco con las universidades. Porque en las universidades hay mucha debilidad en conocimientos. No se les enseña ni siquiera a la hora que hablamos de grabar, de la cabeza de la que utiliza el salmón que es el agricultor, el comune. Nosotros le damos la facilidad a los conocimientos para que la haga el trabajador no le interesa porque lo necesita el bosque, lo necesita el parcellario de el trasladado para saber para todas sus actividades, sabe bien que está ganando el trabajador de las empresas. Entonces necesitan que el bosque se mantenga para que haya agua. No puede vivir sin agua, no hay agricultura. Entonces, todos los problemas que estamos hablando que nos dicen que utilizan el bosque ribereño. Eso es de las capacidades. Enseñar a nuestro ribereño sin afectar. No, para eso necesitan ciertas capacidades. No debe se permite la realidad. A cambio, que no debe la agricultura para la labor. No hay necesidad de la agricultura. Sí, pero más bien son personas naturales, más importantes a ellos. Entonces, hay que involucrarlos a ellos. Hay que darles capacidades para que se use adecuadamente el bosque. No creo que los planes involucrarlos a ellos, lo más importante. Fran. Hola, buenas noches. Tengo una curiosidad. La importancia como tal del seco es porque alberga una alta diversidad endémica. Y en este caso, más va a dar servicios ecosistémicos y en este caso, provisión de alimento, quizás enfocado en unos espacios como para ganado, de la extensión. Pero con todas las ganancias que vive el bosque, con todo las lecciones empresariales que aún realizamos, la importancia que tiene el seco para muchas especies, ya sea aves o mamíferos. Y quiero enfocarme en la parte de mamíferos, donde hay un número muy importante para el seco de los ojos. Hay una investigación que inició en la Pampa. Bueno, en el caso del exterior y en el otro cuando colocaban unos GPS, solo conocedores.
y muchos de los agricultores se colocan con la equipa más del 70% desde colocar la salida el oso afuera del área. Entonces hay que tener una mirada un poco más paisaje cuando queremos hablar de conservaciones nacionales. Y cuando vemos la supervisión de conservación naturales, el oso tiene algunas interacciones con el ganado, y en este caso el ganado no son los ganados como tal que puede competir en algunos casos de alimentación de una enfermedad que puede traer hay diferencias y no sé cómo exponer ello, sobre todo cuando mencionamos que podemos tener una ganadería un poco mayor, vincular algo que se hace con una mirada de servicios de manejo agropastoril, pero cuando vinculamos ya podemos tener la importancia de mantener una preservación de animales endémicas del lugar. Había un estudio sobre la dieta de los mencionaba que una de las cosas que más consumen en cuestiones muy secas es zapote y en algunos casos aloe vera, pero cuando mencionas el tema del aloe vera que es ejercicio. Quizás ahí podemos dar una producción de alimento más para decir que según algunos estudios se están brindando probablemente 30 años esta metapoblación del norte de Sudamérica en el país, por las características genéticas pues se pueden individualizar cada uno de estos individuos de oceanos en el norte del Perú. Podríamos quizás tener una mirada un poco más de alimentación para estas especies más, para esta especie y además para dar un soporte para otras, ¿no? Y ahí encontramos también dinamismo funcional del anterior participante. Este tema de gobernanza es lo que realmente se busca en negocios espacios porque quienes cuidan el bosque, que están en esa área, son las personas en esa área y donde podemos tener cierta infraestructura que ayuden a conservar espacios, esta área donde pueden generar algunos intereses de diferentes mandos propios del ganado, o intereses que quiero seguir conservando las especies, o un interés por una especie que si no hacemos nada probablemente se extinga. Entonces, o más que se extinga como especie, no se extinga esta metapoblación del norte. Entonces, por ahí tener esa articulación y ver cómo nosotros podemos enfrentar no solo en mencionadas que el ganado es algo que ayuda al bosque, que no más bien como vamos a tratar que se manejen bien los espacios de masificación, donde se hacen las actividades, donde no afectan a otras especies, no solo competencia por la producción de alimentos, sino por las madres pueden emerger, pueden tener este tema de zoonosis que pueden causar cierto impacto, ya algunas veces por arriba un poco mi consulta. Mira, voy a empezar por en primer lugar. ¿Cuál es la principal función del bosque? La principal función del bosque es la regulación climática. Lo demás viene y tenemos diferentes beneficios. Si nosotros sacamos completamente el bosque, como seres humanos vamos a lograr conseguir buscar alimento, sacar agua, no sé. Pero la principal función del bosque es regular el clima. Y justamente tenemos todo este desbalance climático gracias a que no tenemos bosque. Con respecto a lo del oso, y aquí vengo quizás contestando a lo que dijo antes el ingeniero Arias. Ahorita, en este momento, se está planificando en el proceso hacer un proyecto grande por parte del MINAMA para la protección del oso. Y hay una cosa ahorita. La Mayeque no está en ese proyecto. ¿Por qué? Porque no estamos calculando correctamente. Y no es el tema de los campesinos. Es el tema de las instituciones, porque el gobierno regional no está incluido dentro, porque nuestras instituciones que están viendo el tema de los proyectos no están incluidas dentro de este proyecto. ¿Y por qué lo digo? No, es que lo vamos a hacer por proyectos para el tema de especies, que hay
tres tipologías que se trabaja para el tema de la biodiversidad. Solamente, ustedes saben, no se puede hacer dos proyectos para una misma acción. Entonces, simplemente el oso de la Lambayeque se va a quedar fuera. Yo me enteré ayer que están haciendo un proyecto donde no están incluyendo a la Lambayeque, están incluyendo a Piura. Entonces, solamente Cajamarca está hacia la zona de la selva como problemática. No bastante problemática, pero ¿por qué no estamos incluidos? No es una cosa que a partir del lunes, al menos de mi parte, voy a empezar a ver ese tema. Porque todavía está en proceso. Está en proceso y en ese momento es el momento que tenemos que actuar, ¿no? Ahora, es cierto lo que yo estaba diciendo en un momento, mientras nosotros no trabajemos con la población y la población para permanecer el bosque necesita una actividad económica. Y la actividad económica menos severa, así te lo digo, es la ganadería. Porque la otra actividad económica real, porque yo puedo pensar en el turismo, sí, ¿cuánto le cuesta a la población? Chaparrí tiene lo que tiene, no ha sido un proceso fácil. Y tener otro Chaparrí no va a ser un proceso fácil, para nada, ¿no? Chaparrí trabaja muy bien y es muy bueno lo que están haciendo ellos. Por ejemplo, hay otros lugares, como por ejemplo Mochoy Viejo, que es una zona preciosa para trabajar y tiene un montón, y desde parte del corredor del oso debería de trabajar, pero necesita recursos. Y esos recursos, nosotros no trabajemos articulado, va a llegar a los lugares que realmente se necesita. Entonces, cuando por ejemplo trabajamos, y yo decía el tema de ganadería, es porque la ganadería que se trabaja, sí, tiene que ser, de alguna manera, tiene que ser, vamos a decir, encasillada a que no sea dañina, pero generalmente la mayor parte de los problemas sanitarios y todo lo tenemos y lo ponemos todos los días, que son los perros y los gatos. No, son los que más daño hacen en cuanto a zoonosis estos animales. Y estos animales no estamos pensando en ellos, estamos pensando en que si las cabras, las vacas están cometiendo tal o cual cosa, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tenemos que articular, vuelvo a decir, es articular, o sea, desde los que manejan la parte de agrícola, desde los que manejan la parte pecuaria, poder ordenarnos. No tenemos ningún poder orden. Todos los departamentos tienen su ordenamiento territorial. Y la pregunta es, ¿cuándo de ese ordenamiento territorial se obedece, aunque sea en un 10%? No hay nada. Hace un momento le mostré cómo está disperso el tema de la agricultura a nivel de todos los ecosistemas. Y eso está así, es una salpicadera por todos lados. No importa si así tocaba la agricultura, no importa si aquí tocaba conservación, no importa, o sea, no hay ningún tipo de orden a nivel, ni desde los distritos, ni de la provincia, ni de los gobiernos regionales. Entonces, pero algo, tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que trabajar esas actividades, a pensar, no simplemente no va a pasar. Por ejemplo, te comento, en el gobierno regional de Lambayeque, la agencia de bosques naturales está trabajando y viene trabajando los otros proyectos que estaban puestos ahí. Al menos yo de dos conozco muy bien que se ha trabajado directamente con las comunidades. Y se está haciendo el trabajo desde la comunidad hacia el proyecto, no del proyecto de la comunidad. Porque se entiende y se está interiorizando al menos de que si no trabajas con lo que los comuneros necesitan, con lo que ellos puedan trabajar, no. Y ellos necesitan actividades económicas que sean reales, que llenen la barriga, ¿no? Que les permitan tener, porque ellos dicen, no, el ganado no va, el ganado no tiene eso o no tiene agricultura, y solamente conservamos el oso, y ellos te van a decir, yo gano del oso. Y eso es lo que a veces lo hacemos y hacemos que haya ese enfrentamiento entre las especies, ¿no? que queremos conservar. Soy amante de la conservación, ¿no? Pero hace rato me di cuenta de que si nosotros queremos conservar, no vamos a
conseguir mucho. Necesitamos articular a nivel institucional, a nivel de grupos comunales, a nivel de personas que tienen este tipo de trabajo. Y bien, Vicente, disculpa que tú sigues en la lista. Buenas noches, doctora Juárez. En primer lugar, felicitaciones por su exposición. Bueno, yo soy de Canchaque. De hecho, la consideran como una Suiza piurana. Pienso yo que aquí, por lo menos algunos ya lo conocen. El Canchaque, siendo categorizado así, más que todo por montañas, denominado también por el tema de sus áreas verdes, ¿no? Pero aquí hay lugares en Canchaque que hay predominancia de bosque seco. De hecho, de sus localidades hay 3 localidades que acá lo tienen. Y de hecho, hay incluso un lugar donde hay mucha presencia de hualtalco. Por eso su nombre a ese lugar le han colocado hualtalcal. Bueno, los problemas que he visto, y por eso también me interesó mucho este diplomado, es que no se le da la debida importancia, porque tanto estas localidades rurales desconocen. ¿Y por qué? Ya que, tanto como estaban diciendo ahora, no hay una buena comunicación entre, digamos, representantes o autoridades acerca de este tema, y además no hay unos buenos especialistas. Incluso en el tema de algarrobo, que también hay presencia local, para venderlo a muy bajo costo, sin ningún problema. Y esto va afectando a lo largo, porque cada vez que yo recuerde, he tenido, digamos, de pequeño he ido por esos lugares y he visto menos árboles en estas zonas. Y lo que se perjudican al final son estas comunidades, incluso sus animales, miren, ya que en estas zonas, en el tema de ganadería, yo veo ese tema, se ha adaptado muy bien el ganado cebú y se ha adaptado muy bien, de hecho, el ganado caprino. Como me estaba comentando un productor, ya que estamos más que todo metido aquí en el ganado caprino, me estaba comentando un productor que incluso ahorita que está haciendo bastante calor en esa zona, este ganado está muy bien adaptado, y de hecho las hojas secas que caen en las hojas que están en este bosque son muy comestibles, e incluso desarrollan un poco más, a diferencia que cuando llega la temporada de lluvia. Y para volver a recalcar, ¿cómo hacemos o cómo se realizaría esta conexión entre las entidades de gobierno con esas comunidades para volver a dar esa importancia? A ver, mira, te comento la experiencia que se tiene en el gobierno regional de Lambayeque. Las comunidades solicitan, ¿no?, para que el gobierno regional de Lambayeque pueda trabajar sus expedientes sobre sus áreas que ellos quieren restaurar o conservar a través de lo que es gestión ambiental, ¿no? Pero también tengo entendido que de la misma forma trabajan para lo que es agricultura, que es quien tiene que generar los proyectos en la parte productiva, ¿no? Eso es lo que normalmente se hace a través de ahí, ¿no? José Rolando, según mi lista, tú sigues en la lista. José Rolando. Profesora, estoy yo con el número 1 en la lista y José Rolando está en el número 2. Ok, no te veía. Bueno. Esperaré. Sí, respetando el orden de la lista, disculpen más que todo. No te preocupes. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la explicación del día de hoy. Profesora, me llamó mucho la atención lo que nos explicaba de que el ganado es un controlador biológico. Quisiera saber si tal vez hay algún documento científico, se ha hecho alguna investigación que avale eso, por favor, ya que sería muy útil para el ingreso, por ejemplo, la consideración a la hora de elaborar ciertas estrategias o planes de gestión dentro de áreas
Muchas gracias. Solo era eso. Mira, el documento que puso el ingeniero anteriormente habla justamente del, como te decía, del tema del ciclo de la plaga y las características de vida que tiene este tipo de ganado, que es en el caso del caprino. Estoy hablando del caprino, no de los demás, porque tienen otra forma de comer. Podría no decir, pero igual voy a ver y voy a pasarle al ingeniero Laván para que les pueda alcanzar esta información. Listo, muchas gracias. Muy bien, José. Buenas noches, doctora. Agradecerle por su exposición. Son temas muy importantes para nuestro conocimiento, nuestra alimentación del mismo conocimiento. Quería dar algunos comentarios. Usted está hablando sobre los tres tipos de bosques secos que hay, que tenemos en el norte. Siendo el bosque seco ribereño, el que va a ser más afectado, el que es más afectado, principalmente por la actividad agrícola, ¿no? Agrícola a gran escala, puede ser industrial o también por los pobladores. También he podido observar que, por ejemplo, en el bosque seco de llanura, también está hay bastante actividad agrícola, especialmente de gran escala, ¿no? Por ejemplo, como ya sabemos, en la parte de Olmos, ¿no? Donde se está bajando, moviendo muchísimas hectáreas de bosque, ¿no? Por ejemplo, un solo propietario industrial tiene un área de 500 a 600 hectáreas de bosque, o de área, dentro del cual hay bosque, puede ser disperso, puede ser denso, semidenso, mientras que un poblador, un comunero, pues tiene una hectárea. Entonces, a lo que iba es que usted hablaba del tema de la autorización del bosque, ¿no? Quería indicarle que me parece que para el tema de agricultura no se utiliza ese término, sino es el cambio de uso del suelo, y que eso lo lleva a cargo el Midagri, ¿no? En cambio, la autorización del bosque, ¿no? Que lo indica debe ser por eso se aplica para otros proyectos que no son para el Midagri, ¿no? Para temas de agricultura, ¿no? Por ejemplo, proyectos de una carretera, aperturas de carretera, para proyectos en el norte, por ejemplo, hay muchos de lotes petroleros. En esos casos sí aplica acá la autorización del bosque. Y en esa misma autorización del bosque también, como parte, se le obliga al titular del proyecto que está obligado a recomponer con las mismas especies de vegetación, ¿no? No se les indica mucho por una planta, por ejemplo, categorizada con aquí, ¿no? Eso sería lo ideal, pero por lo menos se les solicita que recompongan un área similar en otra área, ¿no? Para volver al tema de la agricultura a gran escala, hay una normativa en la cual se les obliga también a los proyectos que conserven el 30% del bosque, ¿no? Esta actividad agrícola es parte de la política del Estado. Lamentablemente, con esta política se hace que muchas hectáreas de bosque se reduzcan considerablemente, ¿no? Y aparentemente con ese 30% pues van a quedar una reducción de bosques que pueden ser prolíficos. Eso es mi opinión. Muchas gracias.
Bien, sí, con respecto a lo que dice el tema de agricultura, pero lo que sí necesito, sí o sí, se tiene que pasar, es tener un plan de manejo que yo debo cumplir con los lineamientos que propongo en el plan de manejo, ¿no? Y ese plan de manejo tiene esas condiciones que tienen lo que son los planes también de bosque para el tema de la reposición. Eso sí está dentro de la norma, ¿no? Entonces, era quizás un poco más ahí. Sí, el tema del bosque, pues, como dices tú, es para los proyectos de inversión pública de los diferentes tipos. Lo que pasa es que si nosotros vemos, en realidad no encuentro un lugar que haya sido reforestado a través de un plan de manejo. No sé si en Piura o no sé de dónde eres tú, pero yo en Lambayeque no conozco ninguno, particularmente. Y lo poco que conozco de los departamentos de Piura, Tumbes, nunca he escuchado que me digan, mira, esto ha sido algo que se restauró por este tipo, ¿no? Entonces, y esa es una realidad. Bueno, por ese lado, ¿no? A ver, ingeniero Arias. Mira, sí, yo sí que escuché hablar sobre el proyecto del uso de anteojos, que sí, yo también lo he visto y me sorprendió. No estaba la pared. Anteojos. Hola. Y el doctor Bernal nos explicaba, ¿no? Encontraba las fotos, he visto una foto de una mamá con sus, no sé, no sé, Disculpe, no sé si soy yo, ingeniero, no lo escucho. No se escucha algo, está mal en la audio. Sí, no se escucha. Ricardo Arias. Sí, sí, justamente, bueno, retomando lo que decía el ingeniero, sí, a mí también me ha sorprendido que no estemos considerados en dos cosas, porque hay otro proyecto sobre el tapir andino, ¿no? Y nosotros en la zona de Cañaris tenemos tapir andino y tampoco se les ha considerado a Lambayeque, solamente Piura y Cajamarca. Entonces, ¿y saben por qué viene ese error? He tenido la suerte de trabajar en lo que es el mapa de ecosistemas para Lambayeque, y para Lambayeque no se consideraba la zona de Yungas, que es donde vive el tapir. Entonces, como antes no había Yungas para Lambayeque, entonces simplemente se ha pasado de alto, ¿no? Entonces, pero ahí tenemos como que una explicación de por qué no lo consideraron. Pero en el caso del oso de anteojos, sí, yo creo que las autoridades, las instituciones y todos los que están trabajando en pro del oso, definitivamente hay que hacer ahí las coordinaciones para considerar y que se considere, porque está en proceso todavía este perfil para el tema del oso, ¿no? Bien, ingeniero Laván, le dejo a sus alumnos un agradecimiento por esta invitación y bueno, entramos el día martes que me toca a mí parte del curso, ¿no? Así es. Gracias, Magister Ana María. Interesante su participación, nos deja a todos, también como opositor, algunas ideas claras, ¿no? Y la preocupación es común de todos los que estamos en este diplomado, en que falta prácticamente la decisión política para tener un mejor trato o un mejor enfoque sobre lo que es la conservación del bosque, ¿no? Esperemos que en el poco tiempo, perdón, que en el transcurrir del tiempo podamos revertir esta situación que estamos atravesando en estos momentos, ¿no? De mi parte, nuevamente, gracias y me quedo acá. Creo que les toca un break. ¿De cuánto tiempo, señorita
Yareni, nuevamente mi agradecimiento a Magíster Ana María. Muchas gracias. Permiso. Gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, agradecerle a la magíster Ana María, muchas gracias por participar el día de hoy. Sí, el break de ahorita pues ya retornaríamos a las 9 para dar un break de 30 minutos. ¿Sí están conformes? Conforme. Ok. A las 9 en punto.